fecha, ¿no es cierto?, de hoy, ¿ya? Recuerden que más adelante, ya la otra semana, bueno, ya estamos terminando con la unidad, nos queda un conchito, nada más de la unidad de retroalimentación, luego viene la evaluación, ¿ya? Después yo aquí voy a poner, ¿no es cierto?, el título de la clase, el nombre de la unidad, y la fecha correspondiente y todo lo demás, ¿ya? Así que, y recuerden que se llama Ciencias para la Ciudadanía. Ahora le ponemos biología para cortar nomás el asunto. Ya, veamos el objetivo, dice, explicar que en las células se llevan a cabo procesos fundamentales que mantienen la vida de los organismos. Ya, recordemos que habíamos dicho que las células eran o son unidades vivientes. Entonces, todos los procesos que ellas llevan a cabo, en el fondo, ¿no es cierto?, son para mantener nuestra vida, ¿ya? Bueno, y aquí lo que estábamos recordando con los compañeros, y había quedado una tarea, decía que las células procariotas, ¿no es cierto?, forman, por ejemplo, organismos unicelulares exclusivamente, ¿ya? Y como una pura célula es el organismo, ¿no es cierto?, es capaz de cumplir con todas las funciones vitales, ¿no es cierto? Puede existir en el fondo ese organismo unicelular independientemente, ¿ya? Bueno, y habíamos visto entonces que tenían partes fundamentales, que eran una pared celular, una membrana, un citoplasma y el material genético, ¿ya? Ahora, también dijimos que existían otras estructuras, y ustedes eso debían mencionar, aunque ya algo se habían dicho, si no son muchas más las estructuras, ¿no es cierto?, que tienen las células procariotas. Bueno, y como representante de las células procariotas, en el fondo nosotros vamos a hablar, entre comillas, de las bacterias, ¿ya? Porque son las más numerosas dentro de las células procariotas. Bueno, y aquí están mencionadas las estructuras, ¿no es cierto?, como extras que tienen las células procariotas, las bacterias en este caso, porque ellas las vamos a mencionar como representantes, ¿ya? Una estructura que se llama flagelo, fimbrias, pili y cápsula. Recuerden entonces, pueden haber bacterias que tienen siempre todas las partes fundamentales, pared, membrana, citoplasma y material genético, y pueden tener o todas estas o solo algunas, ¿ya? Bueno, y aquí cada una de estas tiene ciertas características y cumple alguna función. Y aquí yo planteo la pregunta, ¿para qué le servirá, por ejemplo, el flagelo? A ver si de los que hicieron la tarea, a ver, ¿alguno encontró para lo que le servía el flagelo? ¿Para qué le servirá el flagelo? A ver, ya pues niños, tienen que participar, pues. Es un organelo en forma de látigo, ¿no? Ah, no, Sí, pero ¿El flagelo no era para moverse? el flagelo es para moverse, correcto. para movilizar ¿Ya? la célula. Para impulsar la célula. Para impulsar la célula. Y Bacteriano. lo otro, fíjense, ese flagelo en las bacterias se mueve, el movimiento es distinto, por ejemplo, al de los espermatozoides. El de los espermatozoides se mueve como látigo, en cambio, el flagelo de las bacterias, o las células procariotas, como que gira, como en espiral. ¿Ya? Entonces, si bien los dos les sirven para moverse a las células, ya sea a las células procariotas o a los espermatozoides, los movimientos son diferentes, ¿ya? Bueno, pero son similares. Esta otra, ¿alguien encontró para lo que servía la cápsula? Actúa como fuente de reserva, profe, reteniendo Sí, agua. correcto, pero también es una estructura que es como gelatinosa, que está por fuera de la pared, y es una estructura que protege a la bacteria. De hecho, hay muchas bacterias que nos causan infecciones que tienen cápsula, y esa cápsula las ayuda a protegerse de nuestras defensas, ¿ya? Por lo tanto, aquellas bacterias que nos pueden enfermar, ¿no es cierto?, son como más peligrosas cuando tienen esta cápsula, ¿ya? Bueno, y aquí estaban, ¿no es cierto?, estas otras fimbrias o pilis que les sirven
por ejemplo, para como pegarse entre ellas, como adherirse. O también, en el caso de los pili, le puede servir, ¿no es cierto?, para como conectarse entre las bacterias y traspasarse, por ejemplo, material genético. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Dudas? ¿No? Por favor, la idea es que ustedes vayan haciendo las tareas. Yo hasta aquí no he pedido que me envíen ninguna tarea. Bueno, hemos tenido una pura clase nomás. Voy a seguir dando tareas porque siempre hemos tenido pocas horas de clase y ahora tenemos menos todavía por las circunstancias. Entonces, las tareas a mí me sirven de todas maneras. Y a ustedes les van a servir más todavía si es que las hacen. Si es dedicarse un ratito. Y si ustedes se van acostumbrando a eso, pucha, es súper bueno ir desarrollando esos hábitos de estudio. ¿Ya? Bueno, sigamos entonces. Veamos ahora, bueno, y aquí vamos a reconocer la ubicación de estas estructuras que habíamos mostrado. Ahí está el flagelo. Ahora, decíamos que de flagelo puede haber uno, pueden haber varios, pueden haber como mechones de flagelos, varios flagelos acá. Es distinto a esto, ojo, ya. En este caso se muestra un flagelo. Después están estos filamentos cortitos que son los pili, ya, que son como prolongaciones de la membrana, ya. Y aquí supuestamente en la parte externa en amarillo sería, ¿no es cierto?, estaría esta cápsula que es como gelatinosa y que, como decía la compañera, le ayuda como a evitar, como por ejemplo, la desecación, ¿ya? Bueno, sigamos entonces. ¿Cuál será la importancia que tienen las bacterias? A ver si alguien me puede mencionar por qué pueden ser importantes estas bacterias. Pensemos en nosotros, en la especie humana. Yo digo que puede reforzar nuestro sistema inmunológico, creo que sería así. ¿Cómo, perdón? ¿Pueden? Que puede reforzar nuestras defensas, por decirlo así. O sea, con las bacterias, no sé si se refiere a esa bacteria. Las bacterias nos refuerzan nuestro sistema inmunológico. Ujú. Ya, sí, en cierta forma, un grupo de ellas. O sea, para nosotros serían en ese caso beneficiosas. Ujú. Sí. Sí, hay algunas que son como protectoras. ¿Qué más? Ahora, Algunas son ¿dónde capaces de curar enfermedades. son capaces de causar Curar enfermedades? enfermedades. Curar. Sí, correcto. Entonces, son importantes también porque en realidad existen para el hombre, por ejemplo, bacterias que son beneficiosas y bacterias que son dañinas. En este caso, las dañinas serían, ¿no es cierto?, aquellas que le causan enfermedades. Ahora, no son tan pocas las enfermedades que causan. ¿Ustedes saben de alguna enfermedad causada por bacterias? ¿Conocen alguna enfermedad causada por bacterias? El resfriado, ¿no? No, ese es viral. Ah, No, no serían los que son por herencia, por decirlo así. No, cuando nosotros hablamos de enfermedades por herencia, son enfermedades que se transmiten a través del material genético. En Por eso no cambio, sería la Como bacteria. el cáncer, ¿o Tuberculosis, por no? ejemplo, profe. a ver, me hablaron dos. A ver, de una, por favor. A ver, ¿cuál? El cáncer. Em, En general, no, poco probable que, o sea, hay un grupo, por ejemplo, hay una bacteria que yo sepa es como la bacteria, no son muchas en general. Bueno, una bacteria que afecta al estómago, a las paredes del estómago es medio complicadita, la Helicobacter pylori. Esa podría desencadenar, ¿no es cierto? Podría hacer que tuviésemos cáncer, pero en términos generales no. ¿Ya? Esa es la bacteria. A ver, ¿cuál otra? Pucha, cuando empieza a hacer frío es fácil que no nos dé cierta enfermedad causada por bacterias. La amigdalitis, por ejemplo, esas que son purulentas, donde la amígdala se inflama y se pone medio verdecita.
Esas son causadas por bacterias, por ejemplo. Y cuando uno Ya. sufre, yo sufro de amigdalitis. Ya, pero ojo, cuando aparecen esas placas como de pus, ahí es porque por bacterias. Si queda solo inflamada, así gordita y enrojecida, no es por bacteria, es viral. Así Profe, que ¿y la ojo con eso. tuberculosis? Dígame. ¿La tuberculosis también puede ser causada por bacterias? Exacto. Ahí hay una bacteria que se llama el bacilo de Koch. ¿Ya? Esa también es causada. Muy bien, súper bien. Usted es, ¿cómo se llama usted? Francisca Moreno. La Francisca Moreno. ¿En qué curso está de Francisca? Yo no me acuerdo. ¿Cómo? Profe, ¿En qué curso? bueno, ya. Tercero A, ¿Y el año pasado? segundo A, El segundo A. Ya. con el profe Pato. Con Profe, el profe Pato. Ya. Exacto. Sí, no, sí me acuerdo que el profe Pato era el profe jefe. Ya. Bueno, profe, hay otras, por ejemplo, el tifus también es causado por bacterias. Sí, dígame. ¿qué son los parásitos? A ver, se le llama parásito. Hasta a uno le pueden decir parásito. Bueno, pero hablando de microorganismos, se le llama parásito a aquellos organismos que viven a expensas de otros y le causan daño. Entonces, podemos tener parásitos que crecen Entonces, internamente, profe, ojo, parásitos que viven internamente y otros que viven externamente. ¿Ya? Ahora, profe, generalmente se habla de parásitos, organismos que son, sí, son pequeños, pero son pluricelulares. ¿Ya? Uno se refiere, por ejemplo, un ejemplo, la lombriz solitaria, un parásito, o los piojos, parásitos, pero unos son internos y los otros son externos. ¿Ya? Listo. Veamos entonces lo que yo tenía puesto acá. Bueno, la bacteria y su importancia. La bacteria, ¿no es cierto?, como representante de organismos procariotas, es la célula más simple y abundante de los organismos y puede vivir en la tierra, o sea, en el suelo, agua, en la materia orgánica, en las plantas, en los animales. ¿Ya? ¿No es cierto? En el ser humano están en cualquier sitio, cubren nuestro cuerpo, o sea, están en nuestra piel, están en nuestro intestino, en la nariz, en la garganta, en muchas partes. Bueno, y aquí yo coloqué, porque pueden estar en el agua, o sea, se supone que son, puse esta imagen porque esto es un salar y existe un grupo de bacterias que viven en ambientes como extremos para ellas. Por ejemplo, en zonas de regiones de gran salinidad. Eso no lo hace cualquier ser vivo. Bueno, y aquí también puse, ¿no es cierto?, esta otra imagen porque existen también muchas en el suelo. Y puse este otro mono porque en la piel tenemos muchas, pues, ¿ya? Y en el intestino. Y estas constituyen lo que se llama nuestra flora microbiana. Estas nos protegen. Entonces, cuando nosotros tomamos medicamentos porque tenemos alguna enfermedad infecciosa, muchas veces puede ser erróneo que consumamos, por ejemplo, algún antibiótico porque ese va a matar finalmente, no mató al bicho que nos está enfermando, pero sí nos mata a estas bacterias que son buenas. Y eso a nosotros no nos conviene, porque estas bacterias que están acá en el intestino, que están en la piel, tienen funciones importantes para nosotros. Bueno, entonces sabemos que estas bacterias las podemos encontrar en diversos ambientes, ¿ya? Ambientes externos y también ambientes internos, como son los propios seres vivos. Ahora, bueno, las bacterias, ¿no es cierto?, para los ecosistemas son sumamente importantes, ¿ya? Lo que decíamos, hay algunas que pueden vivir en condiciones bien extremas, como de altas temperaturas, pueden vivir en zonas, como les decía, como los salares, donde hay una gran concentración de sal o altas presiones, ¿ya? Y bueno, y lo que decíamos, ¿no es cierto?, que habían algunas que habitaban en los seres vivos, como lo decíamos, como nuestro intestino. Ahora, ¿por qué son tan importantes para nuestro planeta? Porque cumplen muchas funciones las bacterias, ¿ya? Y eso la hace que sean
muy importantes, muy fundamentales, ¿no es cierto?, en el funcionamiento de los ecosistemas, ¿ya? Participan en los ciclos de la materia. Entonces yo puse esta imagen porque hay distintos ciclos de la materia. Y aquí yo puse uno, el ciclo del nitrógeno. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro ciclo de la materia? A ver, ¿me pueden nombrar? En primero estudiamos algunos ciclos donde participan bacterias. A ver. Aparte del ciclo del nitrógeno. ¿Ningún otro me va a Del nombrar? oxígeno. Del oxígeno. Ya, ¿y con cuál está muy relacionado el del oxígeno? Con el aire. No, pues el aire, acuérdate que el aire es una mezcla de gases. El del agua. No. Oh. A ver, nosotros respiramos oxígeno y Botamos dióxido de carbono. dióxido de carbono. Ya, también tienen que ver, por ejemplo, cuando descomponen restos de animales, también se libera dióxido de carbono en esa descomposición. ¿Y quién hace esa descomposición? Un grupo de bacterias. Entonces son sumamente importantes porque actúan como descomponedores, ¿no es cierto? Actúan, por ejemplo, hay unas que fijan el nitrógeno, toman el nitrógeno que está en el aire, que es parte del aire, ¿no es cierto? Y lo fijan, lo toman y lo incorporan a los seres vivos. Entonces, las bacterias, pero súper, súper importantes, ¿ya? Bueno, ellas también, lo que decíamos, cuando descomponen también el cuerpo de los seres vivos, ¿no es cierto? Ahí van a transformar materia orgánica en inorgánica y la restituyen al ambiente, ¿ya? Entonces, y bueno, y viceversa también transforman materia inorgánica en orgánica. Y sintetizan moléculas necesarias para el hombre. Por ejemplo, estas, como decíamos, estas que están en nuestro intestino, ellas pueden sintetizar moléculas que nosotros necesitamos. Entonces, vivimos, digamos, en una sociedad con estas bacterias que tenemos en el intestino, porque nosotros le entregamos un medio donde pueden vivir, ya, le entregamos, entre comillas, alimentos, y ellas a su vez, ¿no es cierto?, nos protegen proporcionándonos ciertos compuestos químicos. Por ejemplo, vitaminas. Y esas se absorben a nivel del intestino. Entonces, son sumamente importantes. Ya. Bueno, y aquí también tenemos, porque proporcionan otros beneficios también, ¿no es cierto? Nosotros, el hombre le ha sacado provecho, ¿no es cierto?, en distintas áreas. Por ejemplo, en el área farmacéutica, ¿ya? ¿Y qué se puede hacer con, qué ha preparado el hombre? Que, bueno, descubrió, ¿no es cierto?, y crea ciertos medicamentos a través de algunas bacterias, como son los antibióticos. ¿Y para qué son los antibióticos? A ver, la palabra un poquito lo dice. ¿Para qué sirven los antibióticos? Para ayudar a sanarse de algo así. Ya, po, ¿de qué? Para matar las bacterias. Para Bacteria. matar bacterias. Cuando yo me enfermo, ¿no es cierto? Bueno, también hay algunos antibióticos que sirven para hongos. Antibióticos. Ya, pero antibióticos, biótico viene de vida. Entonces, estos antibióticos, hablemos de los que producen algunas bacterias, ¿no es cierto? Los usan para matar aquellas bacterias que nos pueden causar enfermedades. Entonces, es sumamente importante que nosotros seamos responsables cuando, ¿no es cierto?, utilizamos estos medicamentos, ¿ya? Porque hay algunos que no son tan específicos, entonces van a matar, como les decía, a las bacterias buenas y a las bacterias malas. Entonces tiene que estar como bien medicado. El Profesora, doctor nos tiene que decir cuándo debemos tomar cuánto y cuánto tiempo. Dígame. por ejemplo, en caso de que yo tenga, a ver, no sé, amigdalitis y me ¿Cuál? ¿A la recetan... amigdalitis? Ah, ¿Bacteriana o viral? no, una bacteriana. Ya. Sí. Por ejemplo, ¿qué antibiótico me podrían recomendar? Ah, yo no le voy a decir eso, pues que hay distintos, po.
La Ya, pero amoxicilina es la que, ya, la amoxicilina es la que yo entiendo más se usa, pero también hay otros que son más específicos. Esos que le ya, llaman de última generación y que son eh, harto caros y también, pues son muy caros. Entonces, ya, no es bueno que uno tome, entonces, claro, de repente van y compran, se compran esas que uno la pinchan, ¿no es cierto? Las benzatinas, pero a Profe, veces equivocadamente, estoy profe, resfriado. No hace nada eso para el resfriado, porque el resfriado es viral. Entonces, Profe, es para la enfermedad bacteriana. Dígame. ¿la acidez se produce por bacteria o por qué? Porque igual es como un ardor en el estómago. Es que la acidez tiene que ver con los jugos gástricos que nosotros producimos. Ahora, Eh, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un tejido en el interior del estómago que se llama el tejido interno del estómago, y eso produce jugos gástricos. Pero eso se irrita, y hay alimentos que hacen que se irrite. Por ejemplo, el café es irritante y hace que se genere acidez. Y hay veces que uno produce más del jugo gástrico que tiene ácido del que debiera, e incluso como que se devuelve, se producen los reflujos y ahí se produce la acidez, entonces hay que tener harto ojo. Y a veces, y ahí hay veces que si es muy reiterado, ahí hay que ir al médico para que uno le diga, a ver, veamos, porque si podría ser la famosa Helicobacter pylori o no, o sí, y podía a veces formarse una herida que son las úlceras. Y eso es bastante grave. La Helicobacter también es complicada, así que cuando uno tiene muy seguidamente acidez, y más si ustedes son chicos, deben ir al doctor, deben hacerlo. ¿Mm? Ahora, un dato, las manzanas rojas, cuando uno tiene acidez, comerse una mitad de una manzana roja es súper bueno y es natural, para que ustedes sepan. Bueno, y aquí les tengo el dato, bueno, de qué bacteria, ¿no es cierto? Bueno, primero, los antibióticos que son producidos por algunas bacterias. Porque, ojo, también hay antibióticos artificiales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay antibióticos artificiales. que son creados por los humanos. Claro, en el laboratorio. En cambio, bueno, sí, también estos antibióticos que fabrican las bacterias son creados en el laboratorio, pero a lo que me refiero es que aquí a estos antibióticos sintéticos no los fabrica un organismo viviente. Eso es lo que nosotros debemos entender. Las bacterias tienen vida. Entonces, ya hay un grupo de bacterias, la Streptomyces, y aquí me equivoqué, me comí una letra. La Streptomyces es como bien famosa porque ella produce, por ejemplo, un antibiótico que es la tetraciclina, la streptomicina y la eritromicina. Son bastante usados, son bastante buenos, ¿ya? Bueno, el del género Streptomyces, ¿ya? Y como dice ahí, son utilizadas por la población con bastante éxito. Entonces yo aquí puse, bueno, los antibióticos se usan de distintas formas, se toman, ¿no es cierto? Vía oral. Vía oral es cuando uno los toma, en la pastillita, ¿no es cierto? Generalmente, bueno, pueden venir en cápsula o en comprimido, o también inyectable, cuando uno le pinchan el cachetín, ¿ya? Bueno, Profe, y lo otro, dígame. ¿puedo tener así yo una bacteria que me haga mal y tomar algún antibiótico que nos sirva contra esa y pueda alimentarse Yes, de aquello y se exactamente. vuelva más fuerte? Sí, de hecho, ¿ustedes han oído hablar de las infecciones urinarias? Sí, Sí. pero no Infecciones conozco mucho urinarias, el ¿no es tema. cierto? Cuando dicen, ay, tiene enfriamiento ya, una infección urinaria. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman muestras de orina y si hay sospecha de que hay una infección urinaria, que es por bacterias, ¿ya? Entonces toman muestras de la orina y, entre comillas, cultivan, o sea, toman muestras de la orina y la ponen en unas placas especiales y siembran. En el fondo, ¿qué es lo que hacen? Ponen muestras en unas placas con un medio especial y si hay bacterias, esas bacterias se van a desarrollar, van a crecer ahí. ¿Ya? Entonces después, si
supongamos de un día para otro, las ponen en unas máquinas especiales donde le dan la temperatura, el ambiente que necesita, y este medio donde la pusieron, que es como una gelatina, que es ahí donde se va a desarrollar, donde se va a dividir, se va a multiplicar. Entonces, las ponen en un aparato especial y la dejan, supongamos, 24 horas. Y el otro día se nota si crecieron, se reprodujeron, porque aparecen montoncitos. Donde pusieron las muestras de orina, si aparecen así como montoncitos, es que se reprodujo la bacteria. Y después le ponen unos discos con antibióticos, con distintos antibióticos. Y así determinan cuál es el antibiótico que les sirve a esa bacteria, por ejemplo. Entonces, así saben cuando nosotros tenemos una infección urinaria, por ejemplo, cuando el doctor sospecha por los síntomas que uno tiene, bla, 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 ¿no es cierto? Y ven cuál es el antibiótico que uno va a poder utilizar para combatir esa bacteria. ¿Ya? Entonces, lo que me preguntaba el compañero tiene toda la razón. O sea, si yo llego y me medico, claro, tengo una enfermedad bacteriana y tomo cualquier antibiótico, va a ser pésimo. Aparte que las bacterias van creando resistencia. Entonces, no es llegar y tomar medicamentos. Profe, Dígame. ¿y de dónde sacan tantas bacterias como para crear vacuna o algún antibiótico? Hacen que se reproduzcan, pues, en el laboratorio. También los virus igual. ¿Pero con qué los reproducen? En el caso de los virus yo no lo sé, porque es complicado trabajar con virus. Yo cuando estudié, por ejemplo, bueno, yo estudié pedagogía en biología en la universidad y tuve distintos ramos y muchos con laboratorios. Y bueno, uno era microbiología donde estudiamos distintos bichos y ahí a nosotros nos enseñaban, ¿no es cierto?, a cultivar, así se llama, cultivar bacterias. ¿Ya? Y hacíamos lo que yo te mencionaba recién, hacíamos que se ponen es como un vidrio especial, como una cajita así redondita, como de unos 10 centímetros de diámetro, y adentro tiene una especie de gelatina. Es un medio en que uno va a colocar las bacterias y va a hacer que se reproduzcan. Entonces uno le entrega todas las condiciones ambientales apropiadas para que estas bacterias se puedan reproducir, partiendo por alimento. Ese medio donde uno las cultiva, donde las coloca, es un medio apropiado, donde hay alimento, hay humedad. Y luego también la ponen estos aparatitos como una estufita donde le da la temperatura adecuada para que se reproduzcan. Y las bacterias se reproducen, se dividen. Esa es la forma de reproducción, simple división. Se dividen cada media hora más o menos. Por lo tanto, en las bacterias, en poco tiempo uno puede tener una gran población de bacterias. ¿Ya? Y así las van multiplicando. Y las Entonces, en teoría, usan. serían infinitas. Sí. Entonces, los virus es más complejo, porque el virus, lo dijimos, me parece la semana pasada, no son células. Entonces, se requiere de células vivas para que se puedan multiplicar. Pero también hacen que se multipliquen. ¿Ya? Y así lo estudian también, pues eso es lo otro. Bueno, y aquí también estoy diciendo que las bacterias son súper importantes en la industria alimenticia. Y aquí puse el yogur. Entonces, también tenemos unas bacterias como Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc, ¿cierto? Ellas tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de transformar la lactosa que tiene la leche, esta lactosa. ¿Qué es lo que era la lactosa? ¿Se acuerdan? ¿Todos han oído hablar de la lactosa? Leche. No, es un componente de la leche. Es un azúcar que tiene la leche, un hidrato de carbono. Leche, po. No, no es la leche. No, porque también hay yogur con lactosa, algo así. ¿O? No Sí, sé. por eso, ¿de qué se hace el yogur? De la leche. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿No es cierto? Yo puedo preparar yogur con ayuda de estas especies bacterianas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estos transforman esta lactosa, la convierten en otra sustancia que se llama ácido láctico, en un proceso que se llama fermentación, ¿ya? Ahora,
ese ácido láctico, ¿no es cierto? Bueno, cuando hace la fermentación se produce energía que la aprovecha la célula, pero ese ácido láctico ella lo va a eliminar. Ahora, cuando hace esto la bacteria, después se produce como que esta leche como que se coagula, como que no es un sólido precisamente, sino que viene como una etapa como de coagulación, ¿ya? No queda líquida, ¿ya? O cuajo, queda cuajada, ¿ya? Es como cuando uno hace jalea, primero es bien líquido, después queda, ¿no es cierto?, como que cuaja, así se dice. Aquí se usa más o menos la misma terminología, pero cambia la consistencia cuando estas especies de bacterias transformaron la lactosa en ácido láctico, ¿ya? Entonces, el hombre descubrió, pero desde unos miles de años atrás, por ejemplo, ¿no es cierto?, que podía fabricar yogur. Y ahí están los famosos pajaritos del yogur, son bacterias. Eso. Y no lo puede hacer en la casa. ¿Ya? Bueno, y lo otro que también se hace con esto, se aplica más o menos lo mismo, queso. El queso también partiendo por la fermentación de los quesos, ¿no es cierto? Y después se hacen otros procesos y se obtienen, ¿no es cierto?, los quesos. ¿Ya? Y aquí yo puse este ejemplo porque yo sabía que esto existía, pero no sabía por qué. Aquí, preparando esto, lo sé ahora. Dice, los quesos suizos se caracterizan por el uso de otra bacteria que se llama Propionibacter germani. Y esta produce burbujas de dióxido de carbono. Y esos son los hoyitos que le quedan al queso. Esos grandes hoyos, hay un queso que es el llamado queso Emmental, que deja unos grandes hoyitos y es por ese tipo de bacteria que usan. Porque él elimina burbujas de dióxido de carbono y quedan esos espacios en el queso. Ya, y ahí está el monito, ¿no es cierto? Bueno, eso fue lo que vimos acerca entonces de la importancia de las células procariotas. Y ahora nos vamos a las células eucariotas. Ya. Bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que son en varios aspectos como lo opuesto de las procariotas, son células más actuales, aparecen como 1500, 1800 millones de años después que las células procariotas, ¿no es cierto?, y que presentan una organización mayor. ¿Ya? ¿Y por qué tendrán una organización mayor? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿por qué será? ¿Cómo, profe? ¿Por qué las Porque células evolucionaron, eucariotas tienen mayor organización? ¿Cómo? evolucionaron tras el pasar del tiempo, ¿no? O Sí, quizás son más correcto. servibles, ¿o no? ¿Son más qué, perdón? Son más servibles, así como que sirven más para nosotros. Ay, ¿Tiene pero y núcleo? todo lo que dijimos de las bacterias, estamos menospreciando a las Ah, profe, bacterias, estoy pues. durmiendo. Por Dios, Pero tiene despéjese. yo digo que lo que se Bueno, refiere es que tiene un más uso, pues. sí, no, sí entiendo, sí lo ¿Tiene entiendo. núcleo? Ya tienen más partes, tienen más estructuras. Y eso hace que su organización y su funcionamiento sea más complejo. ¿Ya? Ahora, ¿qué seres vivos se componen de células eucariotas? La mayoría. Y ahí aparece el reino protista, donde están los protozoos y las algas. El reino fungi, donde están los hongos. El reino animal y vegetal, ¿no es cierto? Sería, ya. Observen ahí y me nombran, ¿no es cierto? Reconozcan las partes de estas células. El núcleo. Ya, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que estas células tienen mucha más estructura que las células procariotas. ¿Ya? Bueno, y aquí nosotros vamos a encontrar también, ¿no es cierto?, que tienen, que forman, perdón, a organismos tanto unicelulares como pluricelulares. Y aquí yo puse una imagen, ¿no es cierto?, de organismos unicelulares como son los protozoos. Este es un protozoo que se llama paramecio. Se supone que este era un GIF
y no se mueve. Se movió ese nomás. Bueno, y aquí puse estas imágenes para mostrarnos, ¿cierto?, a los organismos pluricelulares, que están constituidos por células eucariotas. ¿Ya? Bueno, son células más complejas, como dijimos, que poseen más estructuras, lo que implica que pueden realizar más funciones. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Las células son unidades vivientes, realizan procesos. Y lo acabamos de mencionar, ¿no es cierto?, cuando vimos también, a pesar de que las células procariotas son más simples, pero igual cumplen con una serie de funciones, unas funciones vitales. Ellas tienen vida. Las células eucariotas también, y como decían los compañeros, realizan más funciones aún. Entonces, ellas llegan a constituir organismos pluricelulares donde encontramos a la mayoría de las células, ¿no es cierto?, organizadas, formando, ¿no es cierto?, formando tejidos, formando órganos, sistemas. Entonces hay un gran funcionamiento y es debido a cada una de las células que constituyen, ¿no es cierto?, a los individuos, ¿ya? Bueno, y en ella también reconocemos partes fundamentales, membrana, citoplasma y núcleo. Ahora, dentro de las células eucariotas, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, como representantes, así como en las procariotas teníamos a las bacterias, aquí tenemos como representantes a las células eucariotas animales y vegetales. Ahora, ambas tienen esas partes fundamentales, pero en las vegetales encontramos una cuarta estructura fundamental, la pared celular. ¿Ya? Veamos acá, y aquí están las partes fundamentales. La membrana, ¿no es cierto?, el citoplasma, ahí está el núcleo. Y en este caso, la pared, que la rodea por completo, esta célula vegetal. Acá encontramos solo membrana, citoplasma, ¿no es cierto?, todo eso es citoplasma y el núcleo. ¿Qué las diferencia? ¿Qué las diferencia ambas? Tiene como una pared que recubre todo. Correcto, aquí está la pared. ¿Y qué más? ¿Qué han aprendido a través del tiempo? ¿Qué otra diferencia tienen? Que son en organización tan distintas. Y Mm, tienen otro, no sé si tienen otro organismo, por decirlo así. tienen otros organelos, exactamente. Bueno, y aquí hay unas preguntas, perdón, ¿no es cierto?, para que ustedes las puedan responder, ¿no es cierto? Como nos queda un par de minutos. Respondamos que esa es la primera. Dice, las bacterias poseen estructuras obligadas como la pared celular y el material genético. ¿Verdadero o falso? Falso. Sí, eso. Falso, porque la otra no tenía una pared. Entonces no siempre. O sea, no es obligado. Sí, ¿no es cierto? No puede faltar. Son estructuras fundamentales, ¿ya? Después dice, las bacterias se presentan en diferentes ambientes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Verdadero, ¿no es cierto? Dijimos que estaban en el agua, en el suelo, en el interior de los seres vivos, en la piel, etc. En todas partes lo encontramos. Ya. De las bacterias el hombre recibe solo beneficios. Falso. 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 ¿Y cuál es la justificación? Porque hay bacterias buenas y malas. Ya, pues, ¿y las malas que O sea, hacen? que sirven y que no sirven. Perjudican al hombre. Ya, ¿qué es lo que le causan? ¿Por qué no perjudican? Enfermedades. Enfermedades. Causan enfermedades. Claro. Súper bien, Ah, ya. sí. Profe, El profe. resto ustedes lo terminan. Y lo que estudiamos hoy. ¿Por qué son importantes las bacterias? Beneficios que entregan las bacterias al hombre. Las desventajas de las bacterias para el hombre. Características generales de la célula eucariota. Y diferencia entre células animales y vegetales. Y la tarea. Y aquí hay una tarea que les voy a pedir que averigüen la función que cumplen las bacterias del género Rhizobium. Van a averiguar así tal cual. Ponen en Google, googlean bacterias del género Rhizobium. Y ahí van a ver hasta monitos, imágenes, porque son bien conocidas. Y se van a enterar, ¿no es cierto? La función que cumplen, eso es lo que tienen que explicar, hacen tal cosa. Se encuentran presentes aquí. Eso es lo que tienen que colocar. Entonces, lo ideal es que
Miren un poquitito y miren bonito. Después pegue una imagen de una célula animal y vegetal, donde se vean sus partes. Y caracterice las partes fundamentales de la célula eucariota, o sea, membrana, citoplasma, núcleo y pared celular. Bien ordenadito. En el cuaderno, por favor. Profesora, ¿Listo? ¿Listo, pequeños? Díganme. las principales enfermedades causadas por bacterias, así como la tuberculosis, infección urinaria, la peste negra, ¿son causadas por células procariotas o Sí, eucariotas? pues las bacterias son procariotas. Ah, ¿solo son procariotas? Las bacterias, sí, son los principales representantes. Profe, la célula procariota fue la primera de todas, ¿cierto? Yes, la ¿Y, primerísima. y de dónde proviene esa? Hay una serie de teorías. Hay teorías que plantean, ¿no es cierto?, cómo se habrían originado las células procariotas, las primeras células. ¿Mm? ¿Y no tienen algún componente o algo que pueda determinar si es alguna reproducción de una bacteria con otra en ese tiempo? Capaz Pero ya es que habían igual tendríamos que preguntarnos de dónde salieron esas otras bacterias. Ese es el punto. Ese es el punto, porque, por ejemplo, en una de las teorías dice que podrían haber venido desde el espacio exterior en un meteorito. ¿Ya? Mm, Pero, Pero, bueno, ahí la pero mejor, profe, la mejor teoría, la más lógica. Niños, estamos en la hora, tengo que dejar en la sala. Les agradezco mucho. Fueron varios los que estuvieron en clase, que hayan participado, se los agradezco mucho. Nos vemos en la otra clase, ojalá que hagan la tarea para el cuaderno, ¿ah? ¿Listo? Que estén Ya, súper profe. bien, niños, cuídense. Hay mucho Chao, virus dando profe. vuelta, por favor. Chao, profe. Súper bien. Chao. Chao, chao. Gracias, Chao, Kenito. profe, que no. Chao, profe, que Víctor. Chao, chicos. Chao, tío. Lo vamos. No me ame tanto.